Hola, hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy arrancaremos el curso introductorio a cálculo multivariado. Hoy hablaremos acerca de funciones vectoriales y empezaremos hablando por qué es Rn. Rn no es más el conjunto de n uplas que para nosotros que hemos ya trabajado con R2 y R3 pues serían coordenadas, y nosotros diremos que cada uno de los valores de las coordenadas van a pertenecer al conjunto de los reales, van a ser reales. Ahora bien, nosotros en el conjunto de Rn podemos decir que existen unos vectores que, digamos, para el caso particular de R3 vamos a denotar con esta letra A, una flecha arriba, y este va a ser un vector de 3 coordenadas. Él vive en R3. La forma de escribir los vectores usualmente se puede decir que tienen coordenadas x1, x2, x3, que escrito de otra manera puede ser x, y, z. Esas serían las coordenadas. Esto es lo usual de lo que nosotros conocemos como vectores, pero digamos que estos vectores se pueden escribir de otra manera y es esta que está acá. Es muy común de la álgebra lineal escribir los vectores de esta forma. Y se hace porque al realizar ciertas operaciones como el producto escalar, la multiplicación entre vectores se hace de una manera muy parecida a la multiplicación de matrices. Si nosotros escribimos el vector A como función de los vectores unitarios E1, E2 y E3, el vector A se puede escribir también de esta manera, con esta sumatoria que está acá, donde cada uno de los X sub I hacen referencia a estas coordenadas. Y estas serían las direcciones a los cuales apunta el vector. Ahora, si nosotros tenemos otro vector, digamos B, también que viva en R3, entonces nosotros definiremos la suma entre vectores de esta manera. Es decir, nosotros sumaremos componente a componente. Miremos un pequeño ejemplo. Supongamos que yo tengo estos vectores que se encuentran acá. Tengo el vector A con coordenadas menos 1, 2, 0, el vector B con coordenadas 8, 0 y menos 2. La suma de ellos dos sería menos 1 más 8, 7, 2 más 0, 2, 0 más menos 2, que sería 0 menos 2, menos 2. Existe otra operación que nosotros vamos a ver con frecuencia y es la multiplicación de un vector por un escalar. Aquí no es más que multiplicar el escalar con cada una de las coordenadas y eso me da un nuevo vector. Lambda, nosotros vamos a decir que es nuestro escalar y pertenece a los reales. Entonces, si yo quiero multiplicar 3 veces o multiplicar 3 por el vector A, esto sería 3 por cada una de las coordenadas del vector A. Sería 3 por menos 1, menos 3, 3 por 2, 6, 3 por 0, 0. Ahora, de la misma manera como nosotros hablamos acerca de Rn y los vectores, nosotros podemos definir algo más interesante. Por ejemplo, funciones, donde cada una de las componentes de el vector van a ser funciones. Funciones de x, funciones de y, funciones de... Entonces, nosotros definiremos que para este vector, el cual tiene coordenadas x1, x2, x3 y que como hemos visto son números, cada una de esas entradas son números, porque decíamos o dijimos que eran reales, números reales. Ahora nosotros vamos a definir esta función que está acá. Y esta va a ser una función vectorial, donde las coordenadas x, y, z o x1, x2, x3 van a ser funciones de t. Entonces por eso decimos que la función f mayúscula depende de t. Es una función de t donde cada una de estas coordenadas también son funciones que dependen de t. Entonces aquí está la relación. Muy bien. Y veamos un ejemplo. Lo clásico es este vector que se encuentra acá. No lo llamé f, lo llamé r. Lo llamo r porque toma en cuenta o hace referencia al vector posición y nosotros más adelante vamos a ver cómo se derivan, cómo se integran estas funciones que están acá. Pues bien, este vector r me va a representar una función vectorial la cual tiene coordenadas coseno de t, seno de t. Miren que son funciones de t. O sea que x, que sería la coordenada x1, a eso lo llamé, x lo llamo x1, y lo llamo x2, entonces los coloco xy. Ahora se va a ver más claro porque lo llamo xe, que es la forma tradicional. Miremos que x de t, coseno de t, y y de t es seno de t. Entonces nosotros podemos graficar independientemente x y y como función de este valor t. El valor t nosotros lo vamos a llamar parámetro. Miren que x y y son funciones porque representan el coseno y el seno. Son funciones. Ellas varían. X y y no son números.
son funciones las cuales están variando. Como x y y son variables, pero son variables las cuales están relacionadas por medio de otra variable, que en este caso sería t, entonces ya nosotros diremos que t, al relacionar x con y, no lo vamos a llamar como variable, lo vamos a llamar con un nombre un poco más especial. Vamos a decir que t es el parámetro, o sea que t es un parámetro. Así que si nosotros graficamos x y y versus t, nosotros obtenemos lo usual. Nosotros conocemos estas gráficas. ¿Qué hice? Pues grafiqué x versus t, me da la curva blanca, que sería la función coseno de t, y y versus t, que sería la curva verde, y no es más que la gráfica de la función seno de t. La pregunta ahora aquí sería, ¿y en un sistema de coordenadas x, y qué ocurre? Porque mi sistema de coordenadas acá es x versus t y y versus t. Lo que pasa es que coloqué las dos gráficas en una misma figura para no estar colocando un montón de gráficas. Pero bien, en el sistema de coordenada x, y, ¿qué pasa? ¿Qué gráfica es? ¿Cómo es la relación de y y x? Pues bien, en el sistema de coordenadas x, y, nosotros lo que vamos a hacer es poner nuestro sistema de coordenadas tradicional, eje x horizontal, eje y vertical, y en ese sistema de coordenadas pues voy a tener un punto. Ese punto va a tener coordenadas x, y, normal, como lo hemos visto desde la primaria. Ahora, ese punto x, y yo lo puedo representar por medio de un vector, el vector r. Olvidémonos de la t. Este vector es r, porque r representa la coordenada o el vector posición con coordenadas x, y. Que x y y dependan de un parámetro t es otro asunto. Lo que nos interesa a nosotros es que r es un vector con coordenadas x, y. Y ahora miremos lo siguiente. El eje x y el eje y de esto que está acá, pues ya lo hemos definido. ¿Esta distancia cuánto es? Esta distancia es coseno de t, porque x es coseno de t. Y esta distancia de acá está representada por seno de t. Son funciones que dependen de t. O sea que si yo varío la posición, o mejor, si yo varío t, voy a poder variar ambas variables, valga la redundancia, x y y. O sea que solamente jugaría con un solo parámetro t y este punto se desplaza. La pregunta es, bueno, ¿y quién es t? T es un parámetro, pero en este vector posición t hace referencia a qué cosa. Esa variable tiene que ver con qué. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Si yo proyecto mi punto, nosotros vemos este triángulo rectángulo. Y de este triángulo rectángulo, ¿quién sería t? Pues el ángulo. Bien, ahora, habiendo visto esto de acá, ¿cuál es la relación de x y y? Es muy simple. Calculemos la magnitud de este vector. Recuerden que la magnitud de un vector se calcula por medio del teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Listo? Pero aquí no voy a tener en cuenta la raíz cuadrada, voy a elevar al cuadrado. Entonces yo tendría x al cuadrado más y cuadrado, porque son estas componentes al cuadrado, pero resulta que x es coseno y y es seno, ambos al cuadrado, pero por la identidad fundamental, esto de aquí es igual a 1. Por lo tanto, esto lo he dejado en verde por una razón. De esta seguidilla de iguales, yo obtengo la siguiente ecuación, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, pero esta es la ecuación de una circunferencia. Vamos a ver que al variar t en un sistema de coordenadas x, y, yo obtengo realmente una circunferencia. Y aquí quiero comentarles algo. Una cosa es graficar x y y versus el parámetro y otra cosa es graficar x versus y. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos a ver si la gráfica de x y y, una como función de la otra, eliminando el parámetro t, me da una circunferencia. Entonces vamos a MATLAB y veamos qué ocurre. Aquí tengo MATLAB. Miremos esta primera parte que está por acá. Esto me va a dar lo siguiente. Aquí he definido x1 y x2 como coseno y seno. Listo. Y voy a graficar x1 y x2 como función del parámetro t. Las curvas que vamos a obtener pues son las que vimos hace un momento. En azul la función coseno, en rojo la función seno. Esto lo vimos hace un rato, aquí ya lo comprobamos. Pero lo que nos interesa un poco más a nosotros es qué ocurre con x versus y. Entonces aquí simplemente lo llamo xx1, xx2 para que no se confundan con lo que está arriba. Y
X va a ser xx1 coseno de t, xx2 seno de t. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente un ciclo for para que me muestre cada uno de los puntos dentro del sistema de coordenadas xy. Entonces voy a colocar simplemente 4 punticos. Miremos qué ocurre. Tengo estos 4 puntos que están acá. Este y este. Entre menos 1 y 1. Agreguemos otros puntos más y miremos lo siguiente. ¿Ven? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es variar el parámetro t. Varío el parámetro t, pero me encuentro en un sistema de coordenadas x, y. Y obviamente ya los puntos me están diciendo esto es una circunferencia. Entonces, es algo interesante y es algo importante que hay que tener en cuenta. Cuando yo tengo mis funciones vectoriales, yo debo darme cuenta qué es lo que voy a graficar. Si voy a graficar x y y versus el parámetro t, o si voy a graficar x versus y, ¿listo? Variando el parámetro t, o sea, un sistema de coordenadas xy. Este es mi sistema de coordenadas xy. Es una circunferencia. Ahora miremos otras funciones paramétricas. Funciones vectoriales rigen por medio de un parámetro que en nuestro caso va a ser t. Vamos a otro programa. Entonces, vamos a mirar la representación paramétrica de curvas por medio de funciones vectoriales para otros casos. Entonces, aquí yo tengo mi x que es coseno de t y y que es 4 por seno cuadrado de t. Vamos a ver cómo es la gráfica de estas dos funciones de x y y versus t. O sea, voy a ver cómo se comportan las funciones x y y versus el parámetro t. Entonces, para nuestra primer curva, aquí no he definido nada todavía, esta sería la curva. Aquí estoy graficando x1 y y1 versus t. La curva blanca y verde hacen referencias a x y y respectivamente. Bien, entonces la curva blanca es coseno y la curva verde es menos 4 seno cuadrado de t. Ahora, variando el parámetro t, ¿cómo se comporta x versus y? Y eso me toma en cuenta aquí en matemáticas hay una función que nos ayuda, es parametric plot, y veamos qué pasa. Es una parábola. Y uno puede demostrar realmente que la relación entre ambas es una parábola. ¿Cómo se hace? Simple. Así que vamos a nuestro editor. Yo tengo que x es coseno de t, y es menos 4 seno cuadrado de t. Entonces, ¿cómo hago la relación entre x y y eliminando t? Entonces, aquí la forma es muy sencilla. Yo simplemente digo que seno cuadrado de t de la identidad fundamental es 1 menos coseno cuadrado de t. Pero este coseno cuadrado de t sería x al cuadrado, porque eleva al cuadrado a ambos lados. Entonces yo tendría que y es igual a menos 4 más x al cuadrado. Y obviamente esa es una parábola, ¿cierto? Una parábola cóncava hacia arriba porque el cuadrado tiene signo positivo y ella parte desde menos 4, o sea, abre desde menos 4 hacia arriba. Vamos a nuestro programa y veamos si es cierto. Miren. Cóncava hacia arriba y parte desde menos 4. Miremos otra ecuación. Bueno, pues esta ya la vimos. Vamos a ejecutarlo supremamente rápido. Las funciones seno y coseno que teníamos hace un rato. Y miremos el dibujo paramétrico. Vamos a disminuir el tamaño. Bien. Y aquí está nuestra curva. ¿Listo? Es una circunferencia como lo vimos hace un rato en MATLAB. Otro sistema interesante es un sistema oscilatorio. Supongamos que yo tengo que mi coordenada x depende de t por medio de esta ecuación, tiene una parte exponencial y una oscilatoria. Entonces esto me va a dar, o sea, si grafico x y la velocidad, donde la velocidad es la derivada de x como función del tiempo, aquí voy a hacer un spoiler. Después vamos a ver cómo se deriva. Tengo esta curva que está acá, la curva blanca es la posición, la curva verde es la velocidad, ambas oscilatorias, pero que decaen, o sea, la amplitud está decayendo y eso se debe al decrecimiento de la amplitud por medio de este exponencial. O sea, a medida que transcurre el tiempo, la onda se va haciendo más pequeña. Después vamos a ver eso con más detalle. Y el dibujo paramétrico, es decir, la relación entre x y la velocidad, ya no va a ser x y y, sino x y velocidad, me da esta belleza que se encuentra aquí, esta espiral. Quise mostrar esto por qué razón. La pregunta es, bueno, a medida que transcurre el tiempo, esta curva parte de aquí y abre, o desde acá se empieza a cerrar. ¿Cuál sería la situación? Pues bien, nosotros debemos tener en cuenta que x está relacionado con mi función coseno. Cuando t vale 0, es decir, cuando el tiempo, en este caso tiempo, o el parámetro t, cuando t vale 0, coseno de 0 es 1. Y e a la 0 es 1 también. Bueno, aquí tengo el valor de 1, porque recuerden que estoy graficando, o en el eje horizontal, mejor dicho, en el eje horizontal estoy graficando x,
y en el eje vertical estoy graficando B. O sea que este es X y este es B. ¿Listo? De forma vertical tengo la B. Por lo tanto, ya sabemos que en t igual a 0, X vale X, eje horizontal, X vale 1. Ah, aquí está el 1. O sea que ya parte desde aquí y empieza a cerrarse. No es lo mismo graficar el eje vertical y el eje horizontal de esta manera o intercambiarlos. Miremos qué ocurre si se intercambian. Es decir, que yo tengo acá esto. ¿Ven? La curva cambió totalmente. ¿Por qué razón? Porque ahora en mi eje vertical, porque aquí tengo, digamos, horizontal, vertical, es nuestro sistema de coordenadas. En el eje vertical ya tengo la X, la posición. Entonces cuando t vale 0, aquí tengo 1. ¿Listo? Esa sería la forma de ir revisando estas funciones vectoriales, pero o relacionadas por medio de un parámetro. O sea, son funciones vectoriales paramétricas. Y ya como último ejemplo, movimiento parabólico. En física nosotros hemos visto el movimiento parabólico. Aquí voy a definir una velocidad inicial de 1, un ángulo de salida de pi sextos y la gravedad como 9.8. Las posiciones o las coordenadas X y Y. Miren que en física, quienes han visto física, si no han visto física no pasa nada. Quienes hayan visto física han visto estas ecuaciones. Voy a hacer esto un poco más grande. ¿Listo? Las coordenadas X y Y dependen de t, dependen del tiempo. O sea que son funciones que dependen de otra variable, es decir, del parámetro t. X y Y, que son variables, varían con respecto a t, es decir, varían con respecto al parámetro t. ¿Qué ocurre? Pues si yo dibujo o si yo grafico X y Y por aparte versus el tiempo, es decir, voy a graficar X versus t y Y versus t, solo que aquí lo coloco en la misma curva para que se vea, pues voy a tener lo siguiente. La curva en amarillo es la posición en X y la curva en Y sería, la curva verde, perdón, sería la posición o la coordenada en Y del vector posición. Podríamos hacer el tiempo un poquito más grande, a ver qué ocurre. Aquí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero graficar Y versus X? Bueno, pues se llama movimiento parabólico porque el movimiento que describe un objeto, ya con nuestras coordenadas X, Y, si yo lanzo un objeto con una cierta velocidad inicial y un cierto ángulo de salida, ese movimiento va a ser de esta manera. Es una parábola. Miremos si funciona acá en matemática. Voilà. Aquí está nuestra curva. En el eje horizontal voy a graficar X, en el eje vertical voy a graficar Y de la manera usual y variando el tiempo. Entonces miremos, es una parábola. Ahí tenemos tal cual esto. Estos son los diferentes esquemas que vamos a ver más adelante. Diferenciación e integración ya para funciones paramétricas. Campos escalares y vectoriales, derivadas parciales, tal vez miremos plano tangente y normal, derivadas direccionales y después miraremos integrales dobles, triples e integrales de línea. Ese sería más o menos a grosso modo los temas que nosotros vamos a ver en este curso. Recuerden, es un curso introductorio para que vayan mirando algunos temas, vayan repasando antes de clases, pero por ser introductorio no va a ser algo que se explique de manera escueta. Voy a tratar de explicar y hacer varios ejemplos. Miren que hemos utilizado no solamente nuestra pizarra, sino también algunos programas adicionales para graficar y que se haga un poco más dinámico el curso. Así que bien, no siendo más por el día de hoy, espero les haya gustado la clase, espero les vaya a gustar el curso. Nos vemos en un próximo video. Como siempre, no olviden darle a suscribir, manita arriba y compartan con las personas que conozcan. Saludos, excelente fin de semana. Chao, chao.